Compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de otras organizaciones que están aquí presentes, quiero darles un agradecimiento a los trabajadores del canal del Congreso, porque están aquí presentes grabando el programa, y también a los trabajadores que han hecho posible que este auditorio, que en otras ocasiones también nos lo han prestado, sirva para el debate del interés nacional de los trabajadores. Muchas gracias a todos los que están. Lo único que pedimos que lo pasen en un horario donde lo podamos ver. Luego se ha pasado en la madrugada y es difícil verlo. Lo decimos porque hubo un foro que hicimos en el Senado, recordarán, antes del 5 de julio del 2010, cuando la Corte emitió su sentencia sobre el ilegal decreto. Se hizo uno con expertos constitucionalistas y ahí el senador Carlos Navarrete dijo que lo iban a transmitir en vivo, y lo cual no fue así. Se quedó con las memorias Carlos Navarrete y jamás nos dieron a conocer a la opinión pública. Este tema es muy importante, compañeros, y tenemos que ubicar el contexto nacional e internacional. Atinadamente se menciona que uno de los problemas que están enfrentando la sociedad en todo el mundo es la economía en Estados Unidos, y que el problema radica especialmente en que no se les cobra impuestos a los ricos. No se les cobra impuestos de todas sus ganancias, y entonces hoy trasladan todos esos impuestos a la sociedad y a la disminución de los programas sociales, y hoy van más allá, que es la privatización de los servicios públicos, porque en su escenario en Estados Unidos primero traen déficit de petróleo. Por eso en todo el mundo traen una estrategia militar. Primero era aérea, hoy es a través del mar, donde están los principales yacimientos petroleros de todo el mundo. Y también traen un déficit de minerales para todo el tema del armamentismo y todo el tema de su industria. Traen un problema de agua, traen un problema de biodiversidad, y lo que quieren es mano de obra barata. Por eso el tema de los migrantes, que vimos cómo tratan de disminuir el tema de los migrantes, pero es un gran negocio el tema de los migrantes para estos gobiernos. Ya cuando están en Estados Unidos, porque los migrantes, a partir de la experiencia que vivimos, pues, se ha estado observando los pasados días, los migrantes de Centroamérica no quieren quedarse en México. ¿A dónde van? A Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, pues los empresarios y hasta toda esa oligarquía, pues les pagan lo que quieren. Si el salario promedio es de 7, 8 dólares por hora, pues cuando están en condiciones y llegan los migrantes, pues les pagan hasta 3, 4 dólares la hora o menos. Entonces, ese contexto mundial y en nuestro país no es la excepción. ¿Cuántas modificaciones han venido dándose a la Ley Federal del Trabajo? Las más recientes, a través de una serie de jurisprudencias, dicen que puede haber ya 2 o más sindicatos dentro de una empresa, y lo aprovechan no en el ámbito de que haya una democratización de los propios trabajadores o tengan mejores condiciones, sino lo aprovechan los empresarios para decir: si hay un sindicato que está luchando o se opone a que les disminuyan sus conquistas históricas como trabajadores, pues crean otro y con él negocian condiciones distintas y empiezan a desmembrar a los sindicatos que levantan la voz. Pero cuando les decimos, en el caso nuestro o en el caso de los petroleros, pues en CFE podemos estar los 2 sindicatos, pues dicen: no, eso no es posible. Entonces utilizan esa reforma o esas jurisprudencias para sus fines de los empresarios. Y la última modificación que hicieron, recordarán, de ampliar los descansos largos, que dijeron, cambiarte tus días de descansos obligatorios o los descansos del calendario cívico para dártelos el lunes siguiente
¿cuál fue el argumento? Que era para promover el turismo en el país. Y no es otra cosa, primero, que se te olviden tus días cívicos, porque están en la propia ley con un objetivo claro, que es salir los trabajadores a ese reconocimiento de nuestros héroes, principalmente de la patria, y poder hacer ese acto cívico los trabajadores. Primero, se te va olvidando tu calendario cívico, y segundo, pues es mejor, y así están en los mercados, que si un trabajador lo mandas a descansar 3 días seguidos, llega y levanta la producción en cualquier fábrica. Pero su argumento de impulsar el turismo en México, hoy vemos quién va a salir al turismo cuando están los del ejército, la PFP, la Marina la hicieron terrestre, están los paramilitares, están las policías levantándote, en todos lados, ¿quién sale? Y además con una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, una pérdida real. Hoy no nada más el presidente del empleo se convirtió en presidente del desempleo, sino hoy es el presidente de la pobreza. Los datos están a la vista. El Coneval, el INEGI, los organismos internacionales hoy ven, y es un escándalo, cuántos pobres más se incrementaron en los ya llevamos más de 52 millones de pobres en el país, cuando en esta época de Fox y Calderón el costo del barril del petróleo ha sido de los más altos en la historia del país. Hoy tenemos reservas internacionales las más altas de la historia del país. Hoy los minerales que están explotando en las minas, principalmente los canadienses y extranjeros, están en su punto más alto. Y entonces, ¿por qué los pobres? ¿Por qué más pobres? Pues hay una explicación. Se están pagando intereses de deuda por adelantado. Hay una terrible corrupción en este gobierno, porque Transparencia Internacional califica al gobierno mexicano del 0 al 10, le pusieron 3.1. Y dicen, ¿por qué la pobreza? Si cuando dijo Calderón que si él llegaba iba a bajar los impuestos a la población, iba a bajar el impuesto sobre la renta, iba a bajar el impuesto al valor agregado, y aquí en este Congreso se aprobó, en esta legislatura se aprobó subir los impuestos a los trabajadores del 28 al 30% y del 15 al 16% el IVA, y el famoso YETU que también implementaron. Traen muchísimo dinero. El tema del petróleo, hoy la electricidad se duplicó su costo. En 10 años de panismo es hoy un escándalo el costo de la electricidad en nuestro país, de todos los servicios. Trae muchísimo dinero y hay una pobreza extrema. Y en el tema hoy de los trabajadores, el tema que nos ocupa, primero, la toma de nota, como se ha mencionado, no existe en la Constitución, no existe en la Ley Federal del Trabajo, únicamente existe en el reglamento de la Secretaría del Trabajo, y lo implementaron como una medida para poder cooptar a los sindicatos. No estás bien con el patrón, con el gobierno, simplemente no te doy la toma de nota, pero eres un sindicato que te puedo cooptar, una dirigencia que puede ser cooptada, pues te la doy hasta por adelantado. Y de esa manera, a los sindicatos democráticos independientes como nosotros, rompen por la fuerza, pero los que pueden cooptar no tienen mayor problema. El caso de la toma de nota de nosotros es todo este legado cuando solicitamos la toma de nota en la elección del 2009. Más de 200 hojas, y al final lo que resuelve el director de registro de asociaciones dice, derivado del análisis jurídico. O sea, que hicieron un análisis jurídico, dice. Y aquí llamaron, incluso en todo el desarrollo, revisando, fue Alejandro Muñoz a declarar, Mario Anselmo, Margarito López, Margarito que eran de actas, se llevó los libros cuando tomaron por asalto las instalaciones del sindicato, y están los videos, están las denuncias, se llevaron los libros originales de las actas del sindicato, y todo eso obra en las denuncias penales que metimos.
Y todo eso lo presentaron en la Dirección de Registro de Asociaciones. Dice, derivado del análisis jurídico, evaluando única y exclusivamente los aspectos formales del proceso electoral. Se metieron a interpretar nuestros estatutos y a revisar nuestro proceso electoral. Cuando recordarán cómo se metió el Estado, cómo recursos económicos del director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, le dio por adelantado dinero de las cuotas sindicales, más de 70 millones de pesos, por adelantado, para utilizarlos en ese momento en la campaña. Cómo desde la presidencia de la República, César Navas, Secretario de Trabajo, Gobernación y todo el aparato del Estado se metieron a comprar conciencias, con la famosa transparencia sindical. Crearon una disidencia, gente que no representaba nada, pero con todo el aparato del Estado era, si no es a través de la vía electoral, poner una dirigencia apoyada por Jorge Sánchez, por todos sus negocios en Lomas de Atizapán, prepararon el otro escenario, que era golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. Al final dice, formales del proceso electoral del sindicato, el cual inició el 6 de abril del 2009 y concluyó el 14 de julio del 2009. Se niega la toma de nota a todos y a cada uno de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, notifíquese personalmente a un servidor en el domicilio autorizado. Atentamente, el licenciado Fidel Antuña Batista, que es el director del Registro de Asociaciones y que es el que sigue. Él, yo creo que así como revisó, pues le cabe bien un puesto de consejero del IFE, porque pues ahí ya ven, el 2006, haya sido como haya sido, se gana, ¿no? Y entonces no hubo mayor problema. Y ahí faltan 3 consejeros del IFE. Yo creo que Fidel Antuña debería de estar ahí, o un puesto en la Procuraduría, porque a lo que vamos, con toda la resistencia del sindicato, la sentencia, porque primero nos niegan la toma de nota con este juicio, y después la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice, declárese nulo el proceso y la sentencia repóngase. Y aguantamos toda la campaña de la toma de las instalaciones, toda la campaña mediática de criminalización. En su estrategia, ¿qué combatieron ellos? Cuando nosotros interpusimos nuestra demanda de amparo en materia constitucional, las demandas en materia laboral y administrativa, todo lo que combatieron era, el sindicato no tiene personalidad jurídica porque no tienen toma de nota. Sus informes justificados de las dependencias era eso. Y la Corte el 5 de julio, dentro de las aberraciones de decir que el decreto era constitucional, lo único salvable es que dijo, el sindicato tiene personalidad jurídica. Eduardo Bobadilla, como secretario de Trabajo, tiene interés jurídico para demandar de manera individual o colectiva los derechos de los trabajadores. Y se obliga, por la misma huelga de hambre y demás, se obliga a que la Corte pues tratara de arreglar el zapato a Felipe Calderón de su decreto. Lo único que dijo, pues no nos pronunciamos sobre el tema de los derechos de los trabajadores. Esos quedan salvaguardados y hay que hacerlos valer, porque el sindicato tiene una demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que está demandando su reinstalación, está demandando sus prestaciones y está demandando la sustitución patronal. Dice, no nos pronunciamos sobre de eso. Está vigente, a pesar de que todos los medios dijeron, es que ya la Corte dijo que el decreto es constitucional, sí, pero nunca se pronunció por la legalidad, compañeros. Y hoy muy claro que a partir de ese escenario también el dictamen de la Corte dijo, la publicación del decreto no despide a nadie. Por eso le acomodaron en la Junta que cada trabajador que creyó en las mentiras de este gobierno fue y le pusieron un convenio de renuncia voluntaria a tu derecho. Renuncia de voluntaria a tu derecho al trabajo. Cuando el derecho al trabajo está a rango constitucional. Cuando fue uno de los triunfos de la Revolución Mexicana, en esa legislación de 1917, el 123 constitucional, que también además de legislar sobre la huelga de Cananea, también en 1916 el Sindicato Mexicano de Electricistas impulsó una huelga con Ernesto Velasco. Estando en la cárcel de Ernesto Velasco,
pues impulsa el movimiento de más organizaciones sindicales en el país, y ahí se obliga a la legislación a Venustiano Carranza y promulgar la Constitución de 1917. También el ESME participa en esa gesta para poder avanzar en las conquistas de los trabajadores. Hoy estamos ante un escenario de una clase política que obedece a los intereses de la oligarquía. El capital económico, los dueños del dinero, se han convertido hoy en clase política, porque si observamos, la mayor parte de los que tienen dinero en el país, como Slim y demás, Televisa, TV Azteca, todos ellos, tienen senadores, tienen diputados, tienen secretarios de Estado. En su lógica, la Coparmex, que también está regulado dentro de con los empresarios en la Ley Federal del Trabajo, ellos se pueden organizar y crear sus organismos para sus intereses, y entonces hoy han estado haciendo alianza los dueños del dinero, los empresarios, con los gobiernos, y están acomodando una legislación para legalizar lo ilegal. No es gratuito lo que pasa en Pemex. En Pemex los gringos quieren el petróleo, han creado organismos adentro, incluso organismos públicos descentralizados, como esa empresa Comesa, me parece se llama, y la crearon para, ellos tienen alianzas con otras empresas transnacionales, les dan contratos directos a esos. O después crearon la empresa consultora McKinsey, que es la que está haciendo todo el trabajo, y no es casual, el quinazo, compañeros. El quinazo en Pemex obedece a una parte para ir desmantelando petróleos mexicanos, les desmantelan toda la parte de salud, y después empiezan a desmantelar poco a poco o separar a Pemex, como hacer una empresa corporativa con negocios con los extranjeros. Y hoy entonces Pemex, pues el golpe final, ¿cuál fue? La reforma del 2008, por la puerta de atrás, como están acostumbrados. Pues el tema de los hidrocarburos es un tema constitucional, está en la Constitución a partir de la expropiación petrolera, y hoy ha estado haciendo leyes, y eso lo ha venido avalando la Corte, como los contratos de servicios múltiples, los contratos incentivados que aprobaron en el 2008 con la reforma del petróleo, y están entonces, ya los hicieron legales para la exploración y explotación del petróleo. Esa es la privatización. Exploración y explotación del petróleo, que es una actividad exclusiva del Estado, hoy ya lo tienen ellos, y además se van a las aguas profundas, porque les interesa. El 80% del petróleo en México lo tienen los gringos. El que iba a construir la refinería en México, ¿a poco la va a construir? Pues no la va a construir, porque los gringos le dicen: no, espérate, pues yo te vendo gasolinas caras, mejor dame tu petróleo y hago todos los derivados del petróleo y ya los refino en Estados Unidos. Por eso desmantelaron la petroquímica también, y hoy por eso quieren la electricidad. Por eso el golpe al sindicato, que es un golpe de Estado, obedece a los intereses de la privatización de la industria eléctrica. ¿Por qué construir más plantas de generación cuando no hacen falta? Ya lo dijeron los priistas en su documento, que ellos saben todo lo que ha venido aconteciendo en Pemex. El que hoy es coordinador aquí en el Congreso, Rojas, fue director de Pemex, y fue cuando empezaron, en la época de Salinas, a separar a Pemex, y después Cedillo le da a las empresas Adrián Lahouse, estas otras empresas, y entonces es un corporativo, pero para ellos con las multinacionales. Y hoy lo que estamos observando en esa parte del tema laboral y cómo quieren legalizar lo ilegal. Ya legalizaron en Pemex con la reforma del 2008, hoy quieren legalizar los onsourcing con la reforma laboral, y no vamos lejos. Aquí hay trabajadores en el Congreso de la Unión de onsourcing. Cuando estábamos viniendo aquí, un grupo de trabajadores que protestaron allá adentro en el pleno de la Cámara de Diputados, interrumpieron el debate, tuvo que salir Jorge Carlos Ramírez Marín y les explicaron de los salarios de miseria, de las condiciones ni siquiera pegadas a la Ley Federal del Trabajo. Estaba Gerardo Fernández Noroña, ese día estábamos ahí, que vinimos. Prometieron que les iban a revisar sus condiciones, y al siguiente lunes los despidieron a todos. A todos los despidieron y contrataron a otros trabajadores.
sea, quieren esa mano de obra barata, quieren legalizar desde el Congreso lo que quieren los empresarios y lo que quieren las transnacionales. Dice, como somos millones, pues entonces les da lo mismo despedir a uno que tiene contrato colectivo y contratar a otro que no tiene contrato colectivo, que no tiene condiciones generales de trabajo. Es ilegal. ¿Cómo es posible que una oficina, un agente, contrate a 20 para dar un trabajo y él es el que reciba todo el dinero? Y es explotar la fuerza de trabajo, está prohibido en la ley. ¿Y cómo a través de outsourcing, cuando los contratos son indefinidos, que son los trabajadores de planta, y los contratos temporales, que en el caso nuestro los conocemos como obra determinada y transitorios? Entonces, legalizar lo ilegal. Y la última es la reforma de seguridad nacional. Esa reforma que aprobaron la minuta es para que nadie se oponga a todas estas políticas que están implementando en el país. No es casual entonces que crean ellos este mismo clima, porque el tema de la narcoviolencia la crearon ellos. La crearon ellos en los Estados Unidos, y para resolver, dice, ahí está el Plan Mérida. Te presto dinero, métele al ejército, métele a la PFP, crea un programa así, toma todo el país, genera terrorismo en la ciudad, y eso permite entonces avalar su reforma de seguridad nacional. Y no nada más se van al tema de acabar con la violencia, se van a utilizar el ejército a decisión del presidente y de su Consejo de Seguridad para conflictos sociales, para conflictos sindicales, para conflictos postelectorales, suspender garantías individuales de los mexicanos a partir de que ellos decidan, el presidente cualquiera que esté en turno. Y eso es lo que les dicen desde Estados Unidos. La reforma de seguridad nacional es para que nadie proteste porque quiero seguir teniendo su petróleo, quiero sus transnacionales, sus empresas públicas, seguridad social, queremos la educación, queremos su agua, queremos su biodiversidad y queremos su mano de obra barata. Y para que nadie se oponga a eso, es la reforma de seguridad nacional. Entonces no puede ser que pase esta reforma y la sociedad nos tenemos que volcar allá afuera. Si no es colocar un estado de excepción en nuestro país, nadie ya puede levantar la voz, todos agachados y atrás de nosotros ellos con el fuete como hace más de 100 años. ¿Se los permitimos, camaradas? ¿O le seguimos levantando la voz? Y a organizarnos, y a concientizar a la sociedad y a organizarnos. Porque ya lo único que va a pasar, porque eso ya preparan el escenario a partir del 1 de septiembre, si no es que se les ocurre hacer un periodo extraordinario antes, para la reforma laboral. Y ya ahí es acabar plenamente con el 123, aunque dicen los diputados de la CTM, pero el espíritu del constituyente del 17 sigue vivo. El puro espíritu, compañeros. La contratación colectiva, el derecho de huelga, que es el espíritu, dice, ese espíritu va a seguir, pero el puro espíritu. Y entonces vemos cómo ellos, la CTM, se mete con los mineros en Cananea, cómo la CTM con el SUTER se mete con nosotros y avalan el outsourcing. Y entonces la CTM son los que están haciendo ese trabajo para decir, bueno, pues ya hay que legalizarlo, y nosotros nos quedamos con toda la representación de todos los outsourcing. Eso es grave. Y grave también la otra reforma de las alianzas público-privadas. Hay un organismo internacional que ve las alianzas público-privadas. ¿Y qué es el manejo? El manejo del presupuesto, de nuestros impuestos, que ya no sea el Congreso que etiquete, que maneje nuestros impuestos para todas las actividades que tengamos que hacer en el país, sino que sea este organismo internacional con una reforma a la ley, de que ellos manejen todo el presupuesto. Y así le hicieron, por ejemplo, en Chile, y así lo han hecho en otros países. ¿Por qué creen que las protestas ahorita en Chile de la educación
Los estudiantes exigen mayores matrículas para las escuelas públicas, pero como el presupuesto lo maneja ya un organismo de alianza público-privada, dicen pues no alcanza. Y yo soy como organismo que ya me dieron facultades en una ley a manejar y nada más alcanza para tantos que estudien. Y eso es lo que van a legalizar también. Entonces estamos en una encrucijada que tenemos que replantearnos dentro de la sociedad civil, con las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, populares, académicos, intelectuales, incluso diputados que coinciden que hoy se está legalizando lo ilegal, a salir a las calles a organizarnos por distritos, por colonias. Y un primer escenario es el 1 de septiembre, compañeros. El 1 de septiembre tenemos que ser capaces de llenar la plancha del Zócalo, con miles de mexicanos indignados, con los mineros, Mexicana, la sociedad civil en su conjunto, los que estamos ya hasta la madre de esta política económica de este gobierno que se ha impuesto desde afuera. Eso sí se ha impuesto desde afuera. Hoy sale y dice el de Hacienda que no nos va a pegar toda esa crisis financiera mundial, porque ellos ya están en la lógica de que nada más con 6,000 pesos mensuales alcance para todo. Ya están en la lógica de eso. Por eso el 1 de septiembre será muy importante. Y bueno, yo termino con lo siguiente. Hicimos elecciones nuevamente democráticas. La Junta Federal de Conciliación en su laudo dijo: los únicos que pueden votar en el SME son los que no se han liquidado, porque se mantiene subyúdice la relación laboral, subyúdice es pendiente de dictamen, y pueden votar, dicen los jubilados, que no hayan sido expulsados del sindicato y que conserven sus derechos. Se convocó en términos del estatuto, entregamos el 15 de julio, entregamos los documentos, también se fueron de vacaciones, ya están de regreso. Se fue a preguntar del folio del caso del SME, dice todavía lo estamos revisando. Y como montaron ahí a Jorge Sánchez en un comité interino, no dudamos que quieran hacer lo mismo que en Mineros, colocar al SOPE, que no era ni trabajador del sindicato. Y lo único que hicieron a través del director de registro de asociaciones desde el año pasado, interponer una demanda en contra de nosotros, en contra de Eduardo Bobadilla Zarza y un servidor, y la licenciada Amalia Vargas, que está aquí presente, donde el único hecho es reclamar las cuotas sindicales que se quedaron en poder del banco, que fueron consignadas ante la Dirección de Consignaciones del Distrito Federal, que fueron entregadas con toma de nota vigente y con lo actuado de la Corte, que son cuotas de todos nosotros sindicales. Entonces nos demandan de tentativa de fraude, y quien interpone es el director de registro de asociaciones, porque apenas vimos ya el expediente. Son 8 tomos. Dice el director de registro de asociaciones: suponemos, dice, tenemos la suposición de que hay unos cheques de depósito en Bansefi, y como no tienen toma de nota no los pueden pagar. Dice, entonces quieren defraudar al sindicato. Y empieza ahí el desenlace, y ayer fuimos porque no sabíamos que traíamos ya una orden de aprehensión. Eduardo Badilla, un servidor de la licenciada. Fuimos notificados, hicimos un amparo. Curiosamente habíamos solicitado un amparo y salió el día 19 del mes pasado el amparo, donde no había nada. Esperaron a que nos dieran el 19 el amparo, donde no había nada, y meten la solicitud de orden de aprehensión al día siguiente, el día 20. Afortunadamente, como hay electricistas por todos lados y familiares de electricistas por todos lados, porque somos una organización de más de 96 años de existir, que hay familias de electricistas hasta en el extranjero, dieron cuenta a una compañera hermana de un compañero de trabajadores de la Resistencia, la revisó, le dice, dile a tus dirigentes que metan un amparo porque ya traen la orden de aprehensión. Así lo hicimos, tenemos la orden de aprehensión, pero tenemos el amparo que nos resuelve contra la orden de aprehensión, pero ayer fuimos ya a declarar amparados ante el juzgado, y lo que ganamos es que nos dictaron auto de formal prisión. Nos ganamos un auto, compañeros.
Y lo checamos, que uno de los puntos, que eso es lo que quieren, así lo platicábamos, de qué manera no te dan toma de nota, metiéndote a la cárcel o suspendiéndote tus derechos. Y uno de los puntos, que es el tercero, dice: en término de lo expuesto en el considerando octavo de la presente, se suspende a los procesados Amalia Vargas Ríos, Martín Esparza Flores y Eduardo Bobadilla Zarza en el ejercicio de sus derechos políticos, únicamente, pero es únicamente, por el tiempo que dure este proceso, nada más. Y entonces aquí está el documento y exhibimos el autoritarismo, el fascismo de este gobierno. Y la verdad que van a quedar, estuviéramos preocupados si el sexenio que viene lo fuera a ganar el PAN. O estuviéramos preocupados si les faltaran 2 o 3 años a este gobierno. Les falta poquito, compañero. Les faltan días. Se van a ir. El esmén se va a quedar. Ya no les da para extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya no les da, compañeros. Ya no les da para terminar las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Ya no les da para demostrar que todo lo que hicieron fue de manera ilegal. Y aquí tenemos un escenario que es el próximo 1 de septiembre. Por eso, ya sabemos, ya aguantamos todo. Lo que saque la Corte no nos importa. Lo que saquen los tribunales no nos importa. Lo que saquen las juntas no nos importa. Las instituciones hoy obedecen a ellos. Lo que nos importa es no liquidarnos y defender esta gran institución y defender este gran país, cabrón. Vamos a estar en la plancha del Zócalo. Ayer me hablaban ya de gobernación, de que sentarnos a platicar. Por otro lado, auto de formal prisión. Estamos convocando y hoy ya nos ponen en una lógica distinta para organizarnos bien. Les molestan las calles, pues las calles son nuestras, nos pusieron en las calles, ahí vamos a seguir, compañeros. Y nos vamos a seguir, aunque los medios digan: ah, ya bloquearon una calle, y nunca dicen por qué. ¿Por qué estamos en la calle protestando? Primero, es un derecho como ciudadanos ante una injusticia, y es una injusticia despedir a 44,000 trabajadores de un día para otro sin darle su debido proceso. Es injusto, es inmoral. Y esa causa la está defendiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. De movimientos sociales en el país, de diputados democráticos que quieren también un país en mejores condiciones, vamos a continuar en nuestra lucha. Muchas gracias.